Hay monedas que el mundo ignora durante décadas y que de repente el mercado numismático redescubre con una intensidad que sorprende incluso a los especialistas más veteranos del sector. Y el 1977 No Mint Mark Washington Quarter Dollar es exactamente ese tipo de pieza. 25 centavos. Una moneda que en 1977 se usaba sin pensarlo dos veces en máquinas expendedoras, en teléfonos públicos, en transacciones cotidianas de una economía americana que atravesaba turbulencias económicas serias. Y aún así, cuando este quarter específico sobrevive en las condiciones precisas que los servicios de certificación modernos reconocen como excepcionales, el mercado le asigna valores que ningún ciudadano promedio del año 1977 habría considerado remotamente posibles para una moneda de uso diario. La identificación exacta de esta pieza es el punto obligatorio de partida. El 1977 No Mint Mark Washington Quarter Dollar es una moneda de 25 centavos americanos, producida en la Ceca de Filadelfia durante el año calendario 1977. La denominación es un cuarto de dólar. La composición metálica es cuproníquel clad. La aleación que el United States Mint adoptó definitivamente en 1965 para reemplazar el contenido de plata que había caracterizado a los quarters americanos hasta 1964. Esta moneda tiene un núcleo de cobre puro rodeado por capas externas de una aleación compuesta de 75% cobre y 25% níquel, lo que le da ese aspecto plateado que genera la percepción errónea de que contiene metal precioso. No lo contiene. Pero esa percepción superficial ha tenido consecuencias directas en cómo estas monedas fueron tratadas y almacenadas durante décadas, con implicaciones importantes para la supervivencia de ejemplares en alta calidad. El diámetro estándar del Washington Quarter es de 24.26 milímetros y su peso es de 5.67 gramos. El canto presenta reading con 119 estrías, un parámetro de autenticación fundamental que los evaluadores profesionales verifican como parte del proceso de certificación. La ausencia de una marca de Ceca en el reverso de este quarter, en el espacio específico que se ubica a la izquierda de la palabra quarter debajo del águila, es el indicador definitivo de su procedencia de Filadelfia. En 1977, la Ceca de Filadelfia aún no utilizaba la marca P en sus quarters, convención que no se implementaría hasta 1980. Los quarters de Denver del mismo año llevan una pequeña D en esa posición. La identificación es directa, sin letra igual a Filadelfia, con D igual a Denver. El Washington Quarter como serie tiene una historia que arranca en 1932, y ese contexto histórico de origen es inseparable de la comprensión del ejemplar de 1977. La serie fue creada originalmente como una emisión conmemorativa de un solo año para celebrar el bicentenario del nacimiento de George Washington, previsto para 1932. El diseño fue seleccionado mediante un concurso ganado por el escultor John Flanagan, cuyo trabajo fue adaptado por la propia Casa de la Moneda para ajustarlo a las especificaciones técnicas de producción en masa. La pieza resultó tan exitosa en términos de circulación y recepción pública que la idea de una emisión única fue abandonada y la serie se convirtió en permanente, extendiéndose hasta 1998 cuando fue reemplazada por el programa de los 50 State Quarters. El año 1977 cae en un momento específico dentro de la historia económica americana que explica directamente la dinámica de producción de esta moneda. Estados Unidos estaba en pleno proceso de recuperación de la recesión de 1973 a 1975, la más severa desde la Gran Depresión. La inflación seguía siendo una preocupación macroeconómica significativa. La administración Carter, que asumió el poder en enero de 1977, heredó una economía con tasas de desempleo todavía elevadas y una confianza del consumidor que se recuperaba lentamente. En ese contexto, la demanda de moneda fraccionaria en circulación era alta porque las transacciones de pequeño valor eran frecuentes y el sistema bancario requería un flujo constante de monedas hacia el comercio minorista. El Mint respondió con una producción masiva.
Filadelfia acuñó en 1977 exactamente 468.556.000 quarters. Washington. 468.556.000 unidades. Es una cifra que establece inmediatamente el marco de abundancia en los grados bajos y medianos, con casi 500 millones de ejemplares en circulación. Encontrar un 1977 no mint mark quarter en estado desgastado no representa ningún desafío para ningún coleccionista. Lo que representa un desafío genuino, y aquí es donde la narrativa de valor comienza a tomar forma real, es encontrar uno que nunca haya circulado y que haya sobrevivido en las condiciones precisas que los servicios de calificación modernos clasifican en los grados más altos de la escala Sheldon. El diseño del anverso del 1977 Washington Quarter mantiene la composición original de Flanigan que ha permanecido prácticamente sin cambios desde 1932. Con ajustes menores en la profundidad del relieve realizados a lo largo de las décadas para optimizar la durabilidad de los cuños en producción masiva. El perfil izquierdo de George Washington ocupa el campo central del anverso, con Liberty curvado en la parte superior del campo, In God We Trust a la izquierda debajo del inicio del cuello. Y la fecha 1977 en la parte inferior derecha. La representación de Washington captura los rasgos del primer presidente americano con un nivel de detalle que, en los ejemplares mejor conservados, permite apreciar la textura del cabello recogido en cola, los contornos del uniforme de la época colonial y la definición precisa del perfil facial con sus características históricamente reconocibles. El reverso presenta al águila calva americana en posición frontal con las alas extendidas, sosteniendo unas de flechas en la garra izquierda y una rama de olivo en la garra derecha. Los elementos simbólicos de la iconografía americana republicana están todos presentes, el escudo en el pecho del águila, el dosel de flechas que representa preparación militar, la rama de paz que representa la aspiración diplomática. United States of America se curva en el arco superior, e pluribus unum aparece sobre el águila en el campo central, y quarter dollar cierra el diseño en la parte inferior. Es en este reverso donde la ausencia de marca de seca es más relevante para la identificación, y donde los numismáticos entrenados verifican primero la procedencia de la moneda. Pero hay algo en el reverso del Washington Quarter de 1977 que trasciende la mera identificación. La zona del pecho del águila, con su escudo detallado y las plumas superpuestas, es una de las áreas de diseño más técnicamente exigentes en toda la numismática americana del siglo XX. Es también una de las zonas más susceptibles a la pérdida de detalle tanto por circulación como por cuños desgastados en producción masiva. Los ejemplares donde el pecho del águila muestra definición completa de plumas individuales sin fusión de detalles son significativamente más escasos que los ejemplares donde esa zona aparece plana o mal definida. Y esa diferencia tiene consecuencias directas y medibles en el grado asignado por los servicios de certificación. El mercado del 1977 no mint mark Washington Quarter en estado circulado presenta un rango de valores que refleja la combinación de disponibilidad relativa en grados medios y escasez genuina en los grados más altos del espectro circulado. En condiciones de circulación media a alta, con desgaste pronunciado en los relieves del perfil de Washington y en las plumas del águila del reverso, el valor de mercado es principalmente de referencia histórica. Sin embargo, en el extremo superior del espectro circulado, en grados de AU 50 a AU 58 donde el desgaste apenas toca los puntos más elevados del relieve y los campos mantienen parte de su brillo original. El valor documentado en transacciones entre distribuidores especializados alcanza los $385. No es una fortuna en términos absolutos, pero es una prima significativa sobre el valor facial que refleja la demanda de coleccionistas que construyen series completas de Washington Quarters en los grados más altos posibles dentro del espectro circulado. El cruce hacia el territorio Mint State redefine completamente el análisis de valor. Y aquí el factor técnico del cuproníquel entra en juego con toda su relevancia.
El cuproníquel, como material de acuñación, tiene una propiedad óptica que lo diferencia fundamentalmente del cobre o de las aleaciones de plata, muestra con una claridad casi brutal cada imperfección en sus campos. Las marcas de contacto, esas pequeñas rayaduras microscópicas que se producen cuando las monedas recién acuñadas rozan entre sí durante el proceso de embolsado y transporte antes de salir del mint, son visibles en el cuproníquel bajo la iluminación adecuada con una nitidez que en otros metales podría pasar desapercibida. Esto significa que la escala de exigencia para alcanzar los grados MS65 y superiores en un Washington Quarter de cuproníquel es intrínsecamente mayor que en muchas otras emisiones. El resultado es que la población certificada en los grados más altos para el 1977 No Mint Mark Quarter es genuinamente escasa en relación con la producción original de casi 500 millones de ejemplares. Un 1977 No Mint Mark Washington Quarter certificado en MS63 representa el extremo inferior del espectro Mint State con valor de mercado reconocible para coleccionistas. En ese grado, la moneda no muestra circulación pero puede presentar marcas de contacto visibles a simple vista en los campos. El valor en este nivel oscila entre $400 y $900 dependiendo de la presencia o ausencia de limpieza previa y de la intensidad del brillo original. En MS65, donde las marcas de contacto son mínimas y los campos muestran un láster uniforme sin interrupciones significativas, el valor de mercado registrado entre distribuidores avanzados y coleccionistas serios alcanza los $3.475. Y en MS67, el grado que representa la cima de supervivencia documentada para esta emisión específica en los registros de PCGS y NGC. Los precios de mercado han llegado a $8.650 en transacciones entre partes especializadas. Ese valor de $8.650 no es arbitrario, es el reflejo directo de una población certificada extremadamente reducida en MS67. Frente a una demanda de coleccionistas de Washington Quarters en grados superiores que no disminuye con el tiempo. La designación Full Head, o FH, es para los Washington Quarters lo que la designación Full Bands es para los Roosevelt Times. Un indicador técnico que diferencia los ejemplares donde el cabello de Washington en la parte superior del cráneo muestra líneas completamente definidas y separadas, versus los ejemplares donde esa zona crítica del diseño presenta aplastamiento o fusión de detalles. Un 1977 No Mint Mark Quarter con designación Full Head confirmada en MS65 o superior vale considerablemente más que el mismo grado sin esa designación. La zona superior del cráneo de Washington es la primera en perder definición tanto por desgaste como por cuños con uso prolongado. Y los ejemplares donde esa definición permanece intacta representan la élite técnica de la emisión. Los errores y variantes documentados dentro de la producción de 1977 de Filadelfia constituyen un capítulo separado del análisis. Los Double T en el anverso del 1977 Washington Quarter han sido identificados y catalogados por investigadores especializados en la serie. Las variantes más buscadas muestran desdoblamiento visible en la fecha, en las letras de Liberty o en los contornos del perfil de Washington. Un Double T confirmado y certificado en grado MS65 o superior puede multiplicar el valor del ejemplar por factores que van del triple al quíntuple respecto al precio estándar del mismo grado sin error. Operando en el mercado especializado de errores de acuñación que tiene su propia dinámica de demanda independiente. Los die cracks, las grietas en el cuño que se transfieren a la moneda como líneas elevadas en su superficie. También aparecen en ejemplares del 1977 No Mint Mark Quarter y son coleccionados como variantes menores de interés documental. Los RPD, o Repunched Dates, donde la fecha muestra signos de haber sido punzonada más de una vez con ligero desplazamiento, son otra categoría de error menor que añade especificidad a ciertos ejemplares y puede incrementar su valor en el mercado de variedades de la serie Washington. La comparación con emisiones contemporáneas de la misma serie es útil para contextualizar la posición del 1977 No Mint Mark Quarter en el mercado.
El 1977 The Quarter de Denver tuvo una producción aún mayor, con 256.524.978 ejemplares acuñados menos que Filadelfia, lo que podría sugerir mayor escasez. Pero la dinámica de coleccionismo para los Quarters de esta era favorece los ejemplares de Filadelfia por la tradición histórica de esa ceca y por la especificidad de la ausencia de marca que los hace identificables de manera inmediata. Los Quarters de prueba de 1977, producidos en San Francisco con la marca S y acabado espejo, operan en un mercado completamente diferente con sus propios rangos de valor y no representan competencia directa para los ejemplares Mint State de Filadelfia. Los Quarters de la serie Washington de los años inmediatamente anteriores y posteriores a 1977 también ofrecen un punto de referencia relevante. El 1976 Bicentennial Quarter, con su diseño especial de reverso que muestra el tambor colonial, es quizás la emisión más conocida del periodo. Pero su alta visibilidad y la especulación masiva en el momento de su lanzamiento crearon una situación de mercado diferente. El 1977 No Mint Mark Quarter, al ser una emisión de circulación regular sin el atractivo conmemorativo del Bicentennial, fue menos coleccionado activamente en el momento de su producción, lo que paradójicamente puede haber resultado en una preservación menos sistemática de ejemplares en alta calidad y, por tanto, en una mayor escasez relativa en los grados superiores. El contexto de producción dentro del propio Mint de Filadelfia en 1977 es relevante para entender la variabilidad de calidad entre ejemplares. Con casi 469 millones de quarters produciéndose a ritmo industrial, los cuños experimentaban ciclos de desgaste que afectaban la definición del diseño transferido a las monedas acuñadas en las etapas finales de la vida útil de cada cuño. Los ejemplares acuñados con cuños frescos, en las primeras impresiones de cada cuño nuevo, presentan la mayor definición posible del diseño y son los más propensos a alcanzar los grados más altos cuando su conservación posterior ha sido apropiada. Identificar estos ejemplares de Early Die State requiere el tipo de conocimiento técnico especializado que caracteriza a los coleccionistas avanzados de series americanas del siglo XX. Los canales actuales de comercialización del 1977 No Mint Mark Washington Quarter reflejan la madurez del mercado numismático digital. Los distribuidores especializados en series americanas del siglo XX mantienen inventarios actualizados en plataformas certificadas donde los números de certificación de PCGS y NGC son verificables directamente en las bases de datos de esos servicios. Las ferias de la American Numismatic Association, el Show de Long Beach y los shows regionales de numismática en el noreste y medio oeste de Estados Unidos son puntos de encuentro donde los mejores ejemplares de esta emisión circulan entre compradores y vendedores especializados. Las ventas de patrimonio y colecciones de herencia que incluyen monedas de los años 1970 son también una fuente ocasional de ejemplares en condiciones superiores, especialmente cuando provienen de coleccionistas que apartaron rollos completos de quarters recién emitidos en 1977 sin haberlos abierto ni manipulado durante décadas. La posición del 1977 No Mint Mark Washington Quarter en el mercado numismático actual puede describirse con precisión factual a partir de los datos disponibles. En el espectro circulado, los ejemplares en grados AU superiores alcanzan valores documentados de hasta $385, precio que refleja la demanda de coleccionistas de series completas de Washington Quarters por año y seca en condiciones de conservación superiores dentro del espectro circulado. En el espectro Mint State, la progresión de valor desde MS-63 hasta MS-65 establece un rango de $400 a $3.475 que representa el segmento de mayor actividad transaccional del mercado para esta emisión. Y en MS-67, con o sin designación Full Head dependiendo del ejemplar específico. El valor de mercado documentado de $8.650 es la consecuencia lógica y verificable de una ecuación donde la población certificada en ese grado es mínima y la base de compradores activos es consistente y creciente.
La combinación de producción masiva original con tasa de supervivencia en alta calidad extremadamente baja, en el contexto de una demanda estructural por parte de coleccionistas de series completas de Washington Quarters, coloca a esta emisión en una posición de mercado que los datos objetivos de calificación y precio respaldan de manera clara y continua.